Buenos días, Miss. A ver, ¿me permite compartir pantalla, por favor, Miss? Ajá, listo. Ya está. Ya, muchachos, a ver sus camaritas, por favor, ya, para poder empezar la clase, ¿sí? Hay muchachos, sus camaritas. Hay que prender las cámaras, a ver, para poder empezar las clases, ¿ya? Bien, ya chicos. ¿Cómo estás, Yair? Buenos días, buenos días, buenos días con todos. Bien, a ver, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿ya? Hoy ya vamos a hablar acerca de la memoria. Jovencitos, la memoria. Muy bien. A ver. Si yo les preguntara qué es la memoria, a ver, ¿qué ideas tienen ustedes? A ver, acerca de la memoria. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué entienden por memoria? A ver. Gutiérrez, ¿alguna idea, hijo? ¿Qué es la memoria? Poder recordar algo. Ya, muy bien, es una buena idea, claro. Poder recordar algo. Recordar es evocar algo, traer algo del pasado al presente. Ya, ya, poder recordar algo. ¿Alguien tiene una idea más? A ver. ¿Alguien más? A ver, por el chat, de repente, por el chat. Mm, Aprendizaje, bueno, lo que tú aprendes tienes que almacenarlo, guardarlo, obviamente, ¿no? Por ahí va la cosa, seguramente, ¿no? Me escribe así Jara. Luke dice que es un lugar donde se retiene la información, ¿ya? Maite me dice que es un proceso en el cual se intenta retener información. Ajá, ahí están las ideas. Están interesantes las ideas. Muy bien, chicos. Los felicito. Muy bien. Bueno, ya. Entonces, primero hay que entender que la memoria no es un lugar, ¿ya? No es un lugar, sino más bien es un proceso, ¿ya? La memoria es un proceso psicológico, ¿ya? De tipo cognitivo, ¿ya? Lo mismo que la percepción. Hemos visto la percepción, ¿sí? Ya, ese también es un proceso psicológico, mental, si tú quieres, psicológico, mental, ¿ya? Eso es en primer lugar. Más adelante vamos a ver el pensamiento, también es un proceso psicológico, mental y de tipo cognitivo, el que es la memoria. Son cognitivos porque me permiten conocer el mundo, ¿ya? Son mentales, son psicológicos, porque son abstractos, ¿no? La memoria no se puede ver, el pensamiento no se puede tocar, ¿ya? Son abstractos, son mentales, ¿ya? Pero además son procesos, vamos a ver que tienen incluso fases, etapas, vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ya, ahora, ¿en qué consiste? Por ahí dijeron varios, consiste en almacenar la información, guardar la información, ¿no es cierto? Claro, porque decían evocar, sí está bien, evocar, recordar también, sí, pero antes de poder evocar un recuerdo tienes que haberlo guardado, pues, si no, ¿qué cosa evocas? Tienes que haber guardado primero, ¿ya? Entonces, mira, ves que es un proceso ya, donde antes de evocar hay que guardar. Ah, entonces ya, entonces es un proceso que consiste en primero guardar la información, ya, listo, luego para poderla luego evocar, ¿no? Recordar cuando la necesitemos, pues, cuando necesitemos esa información la podemos, eh, evocar, ¿no? Traer al presente, ¿ya? ¿Y es todo? No, la memoria es más que eso, ¿ya? Es un proceso que consiste en guardar información para luego poder evocarla, ¿ya? Cuando la necesitemos, ¿ya? Y en el proceso de evocarla, además, somos capaces de reconocer la información, o sea, saber dónde adquirimos esa información, si es algo que hemos vivido nosotros de manera personal o si es algo que nos han contado, por ejemplo, ¿no? O hemos soñado, o hemos visto en una película, ¿ya? Entonces somos capaces de reconocer el recuerdo. Y encima, además, somos capaces de localizar, o sea, ubicar el recuerdo en el tiempo y el espacio, en qué mes, en qué año pasó, ¿ya? Todo eso es la memoria. Y más incluso, ¿ya? Incluso les adelanto, incluso más, incluso a la hora de guardar, cómo almacenamos también, ¿no? Cómo fijamos la información, ¿ya? Cómo simbolizamos, cómo la relacionamos con recuerdos anteriores. Entonces, es un proceso complejo en realidad la memoria, ¿ya? Proceso psicológico, superior, complejo, ¿ya? Pero nosotros vamos hoy día a definirla de manera sencilla, breve, ¿ya? Y diremos lo siguiente, a ver, atención, acá está la definición, ¿ah? La memoria,
Proceso cognitivo, ya habíamos dicho que es un proceso mental cognitivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Proceso cognitivo, por el cual se pueden registrar, retener y reproducir las experiencias vividas, reflejo del pasado traído al presente para el conocimiento y el tratamiento del medio. Cuando dice tratamiento del medio es la solución de problemas, porque ¿para qué guardamos la información primero? A ver, la guardamos para poder utilizarla cuando nos sea necesario, pues, ¿no? Cuando necesitemos resolver un problema, ¿no es cierto? Entonces, para eso guardamos la información, ¿ya? Por eso dice, ¿no? Traerla al presente para el conocimiento, ¿no es cierto? Y el tratamiento del medio, o sea, para resolver un problema que tengamos ahí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esa es la definición de memoria, entonces, ¿ya? Una vez más, ¿ah? Proceso cognitivo por el cual se puede registrar, ese es ingresar la información, ¿ya? Retener, ese es guardar la información, ¿ya? Mira, registrar y retener la información. Y reproducir las experiencias vividas. Eso es evocar, pero reproducir algo que ya vivía antes, ¿no? Las experiencias vividas, algo que ya vivía antes, ¿ya? Es decir, reflejo del pasado, ¿ya? Traído al presente. ¿Para qué? Para el conocimiento y tratamiento del medio, ¿ya? O sea, para saber y actuar, ¿ya? Frente a un problema también, ¿ya? Entonces acá hay otra definición más, dice que la memoria es el proceso cognitivo, ¿ya? Por el cual la información y las experiencias vividas se registran, se almacenan y posteriormente se evocan, ¿de acuerdo? Ahí hay otra definición más, ¿ya? A ver, hasta ahí. ¿Se comprende la definición de memoria? A ver, por favor, me dicen. ¿Se entendió? ¿Se entendió Sí, bien? bro. Listo, ya está. Entonces, mira, la definición incluso está relacionada directamente con lo que viene a continuación, las fases de la memoria. Están relacionados, ¿ya? Porque mira, estas fases de la memoria básicamente describen cómo es el proceso de la memoria. Porque dije que la memoria es un proceso, no es un lugar. Aunque obviamente tiene una base material, la memoria, la base material es el cerebro, ¿no? Ya, pero no es un lugar, es un proceso, ¿ya? Y tiene las siguientes fases. Mira, primero, registro o ingreso de la información, ¿ya? La información ingresa. Dos, conservación o almacenamiento. Guardamos la información, la conservamos, la guardamos. Tres, evocación o recuperación de la información. Somos capaces de evocar, recuperar esa información, ¿ya? Guardada. Recuperar es traerla al presente, pues, ¿no? Esa información del pasado, traerla al presente. Reconocimiento, conciencia de que el recuerdo pertenece a nuestras vivencias, o sea, lo hemos vivido nosotros personalmente. No me han contado, no lo vi en el cine, ese es otro recuerdo, no, esto lo he vivido yo. Y finalmente, localización, que es ubicar el recuerdo en el tiempo y el espacio. ¿Ya? Entonces, como ves, en las fases de la memoria, justamente te dicen paso a paso lo que significa la memoria. Cómo comienza con el registro, ingreso de información, y cómo termina con la localización de la información, ya como parte del proceso de evocación. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está, entonces. ¿Ya? Ya, a ver. En tu libro, sin embargo, está así nada más, ¿ya? Ahí está, procesos o fases de la memoria, dice en tu libro, ¿ya? Procesos o memoria, ¿ya? Es lo mismo, sino que de frente, en vez del ingreso, de frente se va a la retención o conservación de la información. Se va de frente ahí, ¿ya? A ver, acá atención. ¿Qué significa retención o conservación? Es mantener el registro inicial, ¿ya? En forma temporal o permanente. Se basa psicológicamente en las asociaciones, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, ¿ya? Guardar, retener la información, ¿ya? ¿Qué significa retener o conservar la información? En algunos textos también aparecen como almacenar, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Retener, conservar, almacenar. ¿Qué cosa es? Mantener el registro inicial, ¿ya? En forma temporal o permanente. Eso es. O sea, el registro inicial es el ingreso de información, pero información que ha ingresado, ahora la vas a eh, mantener, dice ahí, ¿no? Incluso algunos textos dicen consolidar, ¿ya?
¿Y cómo consolidas, cómo retienes, cómo guardas la información? Ahí dice, se basa psicológicamente, dice, en las asociaciones. ¿Cómo así? La información, por ejemplo, que yo te voy dando, tú la vas relacionando con tus experiencias anteriores, ¿ya? Así tú puedes almacenar mejor la información, ¿ya? Tú puedes guardar la información relacionándola con experiencias anteriores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cada información que te voy dando, tú lo relacionas con una película que viste, por ejemplo. Ah, ya, esa es la película. Por ejemplo, supongamos que yo hablo en memoria de alteraciones de la memoria, ¿ya? Hablo de la amnesia. Entonces, te digo que hay dos tipos de amnesia, te voy explicando. Y tú, para guardar mejor la información, para consolidarla, para que no se te olvide, tú la vinculas de repente con alguna película que has visto, ¿no? Amnesia. Ah, sí, vi una película donde el personaje tenía amnesia, no se acordaba nada, ni su nombre. Ah, esa es la amnesia, dices tú. ¿Ya ves? Pero claro, yo te voy a dar una definición además, ¿no? ¿Ya? Amnesia es olvido patológico, ¿no? Que consiste en no recordar nada de lo ocurrido antes del accidente, que esto que el otro. Ya, entonces tú escuchas la definición, pero además, para guardarla mejor, para conservarla mejor, para retenerla, la vas a relacionar, la vas a asociar con una película o algo que te pasó. De repente conociste un vecino que sufría de amnesia. Ah, a ver, esa es amnesia. O de repente el año pasado ya habías escuchado algo similar de un profesor. Ah, lo vinculas, ¿ya? Así, por asociación es que se guarda mejor la información. Cuando tú lo asocias con un recuerdo anterior, ¿ya? De una película que viste, de un libro que leíste, de lo que te dijo un profesor o de lo que has visto en persona, ¿ya? Así se conserva mejor la información, ¿de acuerdo? Ya, entonces esa es la primera fase, ¿ya? Retención o conservación, guardar la información, listo. Ya está la información guardada, ¿ya? Ahora viene incluso algunos usan, perdón, algunos usan incluso la mnemotecnia, ¿no? Para retener o conservar, ¿no? Para retener o conservar usan la mnemotecnia, ¿no? Eso también es asociación, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en química? Para recordar los nombres de las capas, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de átomos, no? SPDF, ¿te acuerdas, no? La primera capa es S, la segunda P, D, F, SPDF. Para no olvidarte, una mnemotecnia te enseñaron seguramente, ¿no? Sopa de fideos, ¿no? SPDF, sopa de fideos. Ah, ya, entonces así, ya no me olvido ya. ¿Ya? ¿Ves? Así vas asociando. Ya, listo. Ya guardaste, ya conservaste, ya consolidaste la información. El siguiente paso es la evocación, ¿ya? ¿Qué es la evocación? Recuperación y actualización de los recuerdos, ¿ya? Tú recuperas, actualizas los recuerdos. Dicho de otra manera, es traer la información del pasado al presente, ¿ya? Traer la información del pasado al presente, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejercicio de evocación para que entiendas, ¿ya? A ver, García, a ver, ¿ya? A ver, supongamos que yo te pregunto, a ver, García, cuando cumpliste 8 añitos de edad, ¿cómo fue? A ver, dime, hubo una fiesta en la casa, te llevaron a algún local a comer, no sé, tu comida favorita, vinieron tus primos, hubo piñata, no hubo piñata, hubo torta o no, o fue una reunión chiquita nada más de repente, etcétera. ¿Cómo fue tu cumpleaños número 8? Ya le he preguntado yo a García. Entonces, ahorita García, ¿sabes qué está haciendo ahorita García? Ahorita García está retrocediendo en el tiempo, ¿no? Algo que pasó hace 6 años, porque supongo que ahorita García debe tener pues 14, ¿no? Los 14. Entonces ya, él está retrocediendo en el tiempo. Hace 6 años, a ver cómo fue. Ya, y eso que pasó hace 6 años, él lo va a traer al presente y nos va a contar. Sí, profe, vinieron mis primos, ¿no? Sí, mi mamá había decorado la casa, ¿no? Con imágenes de la Peppa Pig, no sé, ya nos contará él, pues, ¿no? ¿Ves? Pero el tema es que eso es evocar o recordar, ¿ya? Traer información del pasado, en este caso algo que pasó hace 6 años, traer esa información aquí, ahora, al presente. Eso es evocar, eso es recordar, ¿ya? Traer información del pasado al presente, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es evocar, eso es recordar, ¿ya? O si les pregunta, a ver, ¿cómo se llamaba su profesora, por ejemplo,
de matemáticas en primaria, ¿no? Entonces ya usted tiene que recordar, volver al pasado para traer esa información al presente. Eso es evocar, eso es recordar. ¿Sí, muchachos? Ahora, este proceso de evocar o recordar, ¿ya? Consta además, o perdón, puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede ser una evocación espontánea o voluntaria, ¿ya? Empecemos con la voluntaria. Voluntaria es cuando tú evocas algo de manera deliberada, consciente, ¿ya? Ese es voluntario, ¿ya? Tú evocas, recuerdas algo de manera deliberada, consciente. Por ejemplo, ahorita yo le pedí a García que recordara, ¿no? Cómo fue su cumpleaños número 8. Entonces él, de manera voluntaria, deliberada, conscientemente, ¿no? Él comenzó a buscar ese recuerdo, ¿no? Esos recuerdos, cómo fueron, qué pasó ese día. O de repente en el examen también, tú de manera voluntaria quieres recordar algo, ¿no? Por ejemplo, en el examen quieres recordar cuál es la definición de memoria, entonces pues, tú voluntariamente te esfuerzas en recordar. Incluso frunces el ceño, miras hacia arriba, miras hacia abajo, te concentras y dices, ¿qué es la memoria? Ah, proceso psicológico cognitivo que consiste en guardar la información para luego evocarla y en el proceso reconocerla y localizarla. Ah, ya, esa es la definición. ¿Ya? Entonces, esa es la evocación voluntaria, cuando tú lo haces deliberadamente, a propósito, conscientemente, intencionalmente. ¿Ya? En cambio, la evocación espontánea es cuando tú recuerdas algo, digámoslo así, de manera involuntaria, sin querer. ¿Ya? Recuerdas algo sin querer. Por ejemplo, ahorita, a ver, yo le pregunté a García nomás cómo fue su cumpleaños número 8, pero de repente varios de ustedes se acordaron de su cumpleaños 8. Espontáneamente, ¿no? Espontáneamente, sin querer, ¿no? Sin querer, por asociación, ¿ya? Esa es una forma de evocación espontánea, por asociación, ¿ya? Eh, por ejemplo, si ahorita yo mencionara que tengo un perro que se llama Firulais, seguro ustedes también espontáneamente, sin querer, por asociación, se van a acordar de su perro, ¿no? Ay, mi perro se llama, no sé, Brandon, no sé qué nombre le ponen a sus perros ahora, nombre de persona le ponen ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. O de repente, incluso alguno por asociación o por oposición, incluso algunos. Ah, ustedes tienen perro, yo tengo gato, dirá alguno de repente, ¿no? Y así. O si, por ejemplo, yo menciono el nombre de mi abuelita se llama Victoria Prado, entonces de repente ustedes también, ay, mi abuelita se llama tal vez por asociación, eso es también espontáneo, ¿ya? Por asociación. Y es involuntaria, involuntario, ¿ya? Porque así funciona la memoria. Por ejemplo, yo les digo ahorita, a ver chicos, miren, para que vean cómo es involuntario, ¿ya? A ver muchachos, ahorita por favor, nadie quiero que se acuerde, nadie se acuerda de la cara de Magali Medina, por favor, nadie, ¿eh? Peor te acuerdas, ¿sí o no? Porque eso es involuntario. Claro, basta que mencione el nombre y tú inmediatamente te vas a acordar ese nombre por eso. Digo, esa cara por asociación. ¿Te das cuenta? Es involuntario, ¿ya? Otra forma más de la espontánea es la inusitada, ¿ya? La inusitada ocurre cuando tú, sin motivo alguno, recuerdas algo, ¿ya? Es la inusitada, ¿ya? Sin motivo alguno, ¿ya? Ni siquiera es por asociación, ¿ah? No, no, acá simplemente te acuerdas de algo, no sabes por qué, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, estás tú en tu examen de álgebra, estás concentradísimo en tu examen de álgebra, y de pronto te acuerdas de tu madrina, Juanita, ¿no? Y te dice, pero estoy en pleno examen y ¿por qué viene el recuerdo de mi madrina? ¿Qué tiene que ver mi madrina con el examen de álgebra? No tiene que ver nada. No sé por qué me he acordado de ella ahorita. ¿Ya? Eso es inusitado, por ejemplo. Surge el recuerdo de la nada. O tus amigos están hablando del fútbol, ¿no? ¿No es cierto? De los partidos de ayer en la Eurocopa o los partidos de acá de la Copa América, el partido de Perú con Ecuador. Están todos concentrados hablando de eso y de pronto a ti te viene el recuerdo de lo rica que es la papa rellena. Y comentas, ¿no? Oye, qué rica la papa rellena, ¿no? Sobre todo cuando se hace con papa amarilla, ¿no? Y todos te miran y dicen, oye, ¿qué tiene? Estamos hablando de otra cosa y tú, ah, no sé, es que me acordé de la papa. ¿Pero por qué? No sé, me acordé nomás. Y esa es la inusitada, cuando el recuerdo surge así, de la nada, ¿ya? Entonces, a ver, recapitulemos, ¿ya chicos? A ver, mucha atención, ¿ah? Entonces, tenemos primero como fases de la memoria, la retención o conservación, que es guardar, conservar la información, ¿no?
¿ya? Incluso te dije que la puedes consolidar por asociándola con recuerdos previos. Ya, listo. Luego tenemos la evocación, que es recuperar y actualizar la información. ¿Cómo actualizar? Traer la información del pasado aquí, al presente, al aquí y al ahora, ¿ya? Esa es la evocación, ¿de acuerdo? Ahora, esta evocación, que es traer recuerdo del pasado al presente, puede ser espontánea o voluntaria, ¿ya? Voluntaria cuando es una acción deliberada, a propósito, intencional, consciente, ¿ya? Y la espontánea, en cambio, es cuando recuerdas algo sin querer, ¿ya? Sin querer, ¿ya? Es involuntario, ¿ya? Por ejemplo, y hay dos tipos de espontánea, ¿ya? La inusitada, ¿ya? Y la asociativa, acá está, inusitada y asociativa. La inusitada es cuando recuerdas algo sin estímulo previo e inmediato alguno. Simplemente lo recuerdas y no sabes por qué. ¿Por qué surgió ese recuerdo en este momento? No lo sé. ¿Me acordé? No sé por qué. No estaba pensando en nada y apareció el recuerdo, dices tú. En cambio, la asociativa también es espontánea, ¿ya? La asociativa también es espontánea, pero ocurre, ¿ya? Dice acá, el recuerdo se manifiesta ante la presencia de algún contenido en la conciencia o estímulo que lo provoca. O sea, puede ser más asociativa, por asociación, pues. Después te decía, yo hablo de mi perro, tú te acuerdas de tu perro. Yo hablo de mi abuelita, tú te acuerdas de tu abuelita, ¿ya? Esa es la asociativa. Por asociación te vas a acordar, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí hay una razón, ¿ya? Pero en cambio en la inusitada no hay razón alguna, ¿ya? Ujú. Listo. ¿Se entendió, chicos, lo que es la evocación? ¿Hay alguna pregunta? A ver, en el chat que están comentando, voy a ver, ¿ya? Deberían hablar ustedes, ¿eh? Pero, ya, ya. García me estaba contando que sí tuvo su fiesta de cumpleaños, hubo una fiesta. Gracias, García, por compartir eso con nosotros. Y Tafur dice que, bueno, cuando mencioné el nombre de Magali, él se acordó de Mascali. Por asociación, pues sí o no, ¿no? Por asociación, ¿te acuerdas de la imitación que le hacen a Magali? ¿No? Muy buena, ¿no? Muy bien, Cotrina me dice que sí se ha entendido, gracias. Ya está. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos las dos primeras fases. La retención, conservación o almacenamiento de la información es la primera. La evocación, que es recuperación o actualización de la información, que es la segunda fase, que puede ser espontánea o voluntaria. Y tenemos el reconocimiento ahora. ¿Ya? 3, reconocimiento. Dice, forma parte de la evocación. A través de ella, identificamos el recuerdo como parte de nuestra experiencia vivida. ¿Ya? Ese es el reconocimiento. Te decía, ¿no? Es eso, reconocer, tener conciencia, saber que lo que estamos recordando es parte de nuestra experiencia vivida. Cuando digo experiencia vivida, quiere decir que entendemos que es algo que nosotros hemos vivido personalmente, ¿ya? No algo que me contaron, no algo que soñé, ¿ya? No algo que vi en televisión o leí un libro, no, 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 es algo que yo he vivido personalmente, ¿ya? Aunque te parezca increíble, no siempre logramos ese reconocimiento, ¿ya? Este es un proceso importante, porque si no nos confundiríamos, pues, ¿no? Nos confundiríamos. ¿Nunca te ha pasado, a ver, supongamos, ¿no? Hubo un sismo en la madrugada, pero tú estás tan profundamente dormido que ni te levantaste. Al día siguiente le preguntas a mamá, mamá, ¿en la madrugada ha habido un sismo o me he soñado? ¿Ves qué quiere decir? Que no estás seguro, ¿ves? O sea, no estás reconociendo, ahí está el término del reconocimiento, no estás reconociendo si fue un sueño o si fue la realidad, si soñaste que hubo un sismo o si realmente hubo uno, ¿ves? Normalmente sí reconocemos, pero a veces nos pasa eso, pues como este ejemplo que te he puesto, ¿ya? Estabas tan profundamente dormido que no estás seguro, ¿ya? A ver, o también con los años te va a pasar también eso, ¿no? Con los años tienes tantos recuerdos, has vivido tantas cosas que a veces también hay problemas para reconocer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes un recuerdo y dices, ay, ¿esto de verdad me pasó a mí? ¿O me contó mi amigo Pocho que le pasó a él? Más bien, ya me confundía. ¿A mí me pasó o le pasó a él? Ya con los años a veces pasa eso, ya no eres capaz de reconocer, ¿ya? O igual, llegas a un lugar, ¿ya? Llegas a un lugar, por ejemplo, a un lugar y dices, y de verdad no sé, viajé a ese lugar, he viajado tanto que no me acuerdo, de verdad,
¿Viajé a ese lugar o solamente vi un documental sobre ese lugar nomás? La cosa que recuerdo ese lugar, ¿ya? Recuerdo esa chocita, recuerdo ese campo, recuerdo incluso el burro y ese paisaje lo recuerdo, pero no estoy seguro si lo vi en un documental o realmente viajé a ese lugar, ¿no? A Cajatambo, por ejemplo, ¿no? No sé si realmente viajé o, o vi un documental nomás, ¿ya? Ese es el reconocimiento, ¿ya? Cuando no hay un buen reconocimiento, chicos, a veces ocurren los famosos déjà vu. El déjà vu es una falla en el reconocimiento. Entonces, por eso llegas a Cajatambo y luego tienes la sensación de que ya estuviste ahí. Tengo la extraña sensación de que ya estuve acá. Es un déjà vu, ¿ya? Ya estuve acá. Pero en realidad no, nunca estaba acá. Entonces, ¿qué está fallando? El reconocimiento, ¿ya? No estás seguro si de verdad has estado ahí antes o solamente lo has visto en un documental, por ejemplo, esos paisajes. ¿Ya? Ese es el reconocimiento entonces, ¿ya? Saber saber diferenciar, perdón, si mi recuerdo me pertenece, o sea, es algo que yo he vivido personalmente o es algo que vi nomás en un documental o me soñé o leí un libro o me contaron. Ese es el reconocimiento. Muchachos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo más para que vean cómo a veces también ocurre esto. ¿Se acuerdan ustedes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? ¿Y qué pasaba con él? Lo que él leía, él pensaba que realmente le pasaba. Él leía, ¿ya? Sus libros e historietas en sus libros, ¿no? Él leía de caballeros que luchaban con gigantes, ¿no? Y salvaban a damiselas, ¿no? Ya, pero él, ¿sabes qué? Cuando recordaba eso que había leído, él lo recordaba como que le hubiera pasado a él. Entonces, es una falla en el reconocimiento. Él pensaba que realmente a él le pasaban, y no le pasaban a él, él estaba leyendo nada más. ¿De acuerdo? Él no era ningún héroe ni caballero que luchaba con dragones y gigantes, no, no, no. Él se confundía, había una falla en el reconocimiento, ¿ya? No reconocía lo que había leído y no lo diferenciaba de la realidad, de lo que él había vivido personalmente, ¿ya? Pero le decía, pero ya, eso es un caso, pues esta persona estaba mal de la cabeza. La mayoría de ustedes seguramente sin ningún problema reconoce, ¿no? Y dice, este recuerdo, ya. Ah, eso es el recuerdo de una película. Este otro recuerdo, ah, no, este es el recuerdo de algo que a mí me pasó. Este otro recuerdo, ah, no, eso es lo que le pasó a mi amigo, ¿no? Y así, tú eres capaz de reconocer. Esto lo soñé, esto no, esto sí me pasó en la vida real. Ya, tú eres capaz de reconocer, ¿ya? Pero te repito, de repente por ahí a veces te cuesta, tienes dificultades para, ¿no? Cumplir con esta fase de reconocimiento. Incluso, a ver, los mitómanos. Un mitómano es un mentiroso, ¿ya? Miente tanto que en algún momento ya él no está seguro, ¿no? ¿Esto me pasó realmente? ¿No? O lo inventé. ¿Ya? Ese es el reconocimiento entonces, ¿ya? Repito una vez más. Diferenciar si el recuerdo, ¿ya? Reconocer si el recuerdo realmente pertenece a tu experiencia o más bien es algo que soñaste, te contaron o inventaste, ¿ya? Listo, ese es el reconocimiento. ¿Se entendió, muchachos, qué cosa es el reconocimiento? ¿Está todo claro? Sí, Muchachos, profesor. gracias, hijito, muy amable. Muy bien, si tienen que avisarme siempre, ¿ya? Si no, yo digo, se ha cortado la conexión, no sé, me preocupo yo. Ya, muy bien, gracias. Finalmente tenemos la localización, ¿ya? Localizar es ubicar el recuerdo en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Esa es la localización. ¿Ya, chicos? Ubicar el recuerdo en el tiempo y el espacio, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, un recuerdo cualquiera, ¿ya? Tú eres capaz de saber en qué mes, qué año, ay, perdón, se movió mi audífono, ya, en qué mes, qué año, qué día ocurrió, ¿ya? Tú puedes localizar el recuerdo, ¿ya? Claro que cuando este recuerdo es más antiguo, más difícil es esta operación, ¿ya? A ver, ustedes son tan jovencitos y yo la verdad estoy desactualizado en música. A ver. Pero si yo les preguntara, a ver, ¿qué les puedo preguntar? A ver, algo que haya ocurrido que todos hayamos visto. A ver. Uy, qué desactualizado estoy. A ver, chicos, hoy es muy antiguo el ejemplo, ustedes me dicen, ¿ya? A ver, la canción de Nicky Jam, Travesuras, ¿me han escuchado, no? Ya, la canción de Nicky Jam, Travesuras, dígame, a ver, ¿de qué año es?
A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ya ves? Ahorita ustedes están tratando de cumplir con esta fase 4, localización. ¿De qué año es travesuras? Entonces ya estás tú tratando de asociar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué grado estaba yo? Seguro estás pensando eso, ¿no? ¿En qué grado estaba yo? Yo estaba, creo que todavía en primaria, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Y dónde lo escuchaste por primera vez? ¿Dónde? Ya estaba yo en la casa y en la radio, o estaba en una, ¿no? ¿Ya? Cualquier otro recuerdo, ¿ya? De algún evento. Por ejemplo, en algunos años van a preguntar sobre el temblor, ¿no? Fuerte que, te decía sobre el temblor hace unos días, ¿no? Te van a preguntar, por ejemplo, ¿no? No sé, dentro de unos años preguntarán, oye, ¿en qué mes o qué día fue el sismo del año 2021? Te van a preguntar, ¿no? Entonces tú, ay, qué día fue? Te vas a tratar tú de localizar el recuerdo, ubicarlo en el tiempo y el espacio. Ah, ya fue un 22 de junio. Incluso algunos se van a acordar más todavía, ¿no? Lo van a localizar con mayor precisión. Y fue un día martes, sí, yo me acuerdo, porque ese día justo tuve el curso de, no sé, pues razonamiento matemático, qué sé yo, ¿ya? O justo ese día estaba viendo tal o cual película. Así tú localizas, ubicas un recuerdo en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Esa es localización. Muchachos, listo. Bueno, entonces ahí tenemos ya explicados los procesos o fases de la memoria, ¿ya? La retención o conservación, que es guardar, almacenar la información. La evocación, que es recuperar esa información, traerla al presente, lo cual puedes hacer de manera espontánea o voluntaria, ¿no es cierto? El reconocimiento, que es ser capaces de reconocer si el recuerdo evocado, ¿no? Pertenece a nuestra experiencia, es algo que hemos vivido, o si es más bien algo que hemos soñado, leído, nos contaron, ¿ya? Y la localización, que es ser capaces de ubicar un recuerdo en el tiempo y en el espacio, ¿ya? En el tiempo y el espacio, en qué año pasó, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, usted me pueden preguntar, profesor, usted estudió en San Marcos, ¿no? Sí. ¿Y en qué año estudió? ¿Y en qué año terminó? Entonces, ¿ve? Yo tendría que ser capaz de eso. ¿En qué año se graduó o se tituló? Entonces, yo tendría que ser capaz de ubicar esos recuerdos, ¿no es cierto? Y darte una fecha, ¿no? En el tiempo. Y también en el espacio, dónde también fue, ¿no? En qué lugar. Muchachos, listo. ¿Alguna pregunta sobre los procesos de la memoria? Cualquiera de los procesos. O dígame si está todo claro, por favor. Sí, profesor. Gracias, Luque, muy amable, hijo. ¿Ah? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya, los que están contestando por el chat también, gracias. Listo, ya. Ahora vamos a ver factores que favorecen la actividad némica, ¿ya? No te preocupes, esta actividad némica es memoria nada más, ¿ya? Así, con MN, némica, ¿ya? Es memoria. Lo que pasa que en la antigua Grecia se hablaba de las diosas de la memoria, ¿no? Las nemosinas, ¿ya? Eran dioses de la memoria, ¿ya? A esos griegos tenían dios para todo, ¿no? Bueno, hasta dios del vino tenían, ¿no? Bueno, de ahí viene, de nemosinas viene esta palabra némica, que significa memoria. ¿No? Tú has escuchado alguna vez también la mnemotecnia, así se escribe mnemotecnia, ¿no? Con MN, ¿sí o no? Mnemotecnia, tecnia, técnicas, memoria, técnicas de memoria, ¿ya? Bien, entonces listo, a ver, factores que favorecen la actividad anémica, o si ustedes quieren, factores que favorecen la actividad de memorizar, de guardar, ¿ya? Primero, la actividad, ¿ya? La actividad. A ver, dice, ejemplo, una madre recuerda lo que necesita en la cocina, ¿ya? Producto de la actividad que ella desenvuelve, pues, ¿no? De repente algunos dirán, profe, este ejemplo es un poco machista, ¿no? Pero bueno, nos guste o no, por ahora es así, ¿no?
quien está más tiempo en la cocina y en la casa, en la cocina es la mamá. Entonces, ella es la que más sabe y recuerda qué cosas se necesitan, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se necesitan? ¿Ya? Entonces, la actividad, ¿ya? Permite que tú recuerdes mejor algo, ¿ya? Otro, la motivación. Por ejemplo, si le agrada lo que va a aprender, se fijará más rápido también la información, cuando tú estás motivado, ¿no? Por ejemplo, seguro que en tu curso favorito te va mejor, ¿sí o no? Claro, recuerdas más aquello que te gusta, aquello que te fascina, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la motivación, ¿ya? O también, por ejemplo, fechas importantes relacionadas con alguien que te importa, te interesa, ya, ese también te acuerdas, ¿no? Por eso hay gente que se molesta mucho cuando dice, "Ah, no te acordaste de mi cumpleaños, quiere decir que no te motivo o no soy importante para ti", dicen algunos, ¿no? ¿Ya? Entonces la motivación también es importante, ¿ya? Entonces dice tu curso favorito o algún tema que te guste, por ejemplo, eso lo recuerdas más, ¿no? Supongamos que, a ver, alguno de ustedes tiene, a ver, no sé, le gusta la mitología griega, entonces seguro que recuerda, ¿no? Incluso recordaba esto, las nemosinas, seguramente, ¿no es cierto? Recuerda todo lo relacionado a la mitología griega, pues algo que le agrada, le gusta, ¿ya? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Luego tenemos la repetición periódica. Esto es importante, ¿eh? Repetir algo también te ayuda a memorizar, ¿sí o no? Por ejemplo, en el caso, dice, de los comerciales, los niños pueden repetirlos en forma íntegra. Claro, como los comerciales a cada rato los pasan en televisión, entonces ya tú te sabes de memoria ¿no? Los comerciales, ¿no? O de repente la música esa que le ponen a los camiones de basura también, ¿no? Como pasa a diario el camión de basura, ya te aprendiste esa, ¿no? Esa cancioncita que te ponen, ¿no? Ya, todo esto es repetición periódica, ¿ya? Entonces, información que tú repites periódicamente también se guarda, se almacena, lo memorizas. ¿Qué más? Esta también es muy importante, la D también es muy importante, ¿ah? La intensidad de lo vivido. Algo que nos impresiona dura toda la vida. Por ejemplo, un terremoto, ¿ya? Porque te ha impresionado, te ha impactado tan fuerte que nunca te vas a olvidar, ¿ya? ¿De acuerdo? O de repente un accidente, a ver. Si tú alguna vez has tenido la desdicha de sufrir un accidente, no sé, te volteaste con la bicicleta, fue un accidente fuerte, o te rompiste un hueso, ¿no? Te golpeó un carro, chocó el carro de tu papá, o chocó el micro en el que tú ibas, no sé, así. O sea, cualquier cosa que te haya impactado, ¿ya? ¿Ya? Eso, lo vas a recordar, ¿ya? Por eso, por ejemplo, recordamos eventos tan emocionantes, intensos como estos, por ejemplo. A ver, la gente suele recordar su primer beso, su primer enamorado o enamorada, cuando ingresó a la universidad, el día de su matrimonio, ya, esos son, ¿no? Recuerdos así emocionales, intensos, ¿ya? Y eso lo solemos recordar toda la vida. Finalmente, la organización adecuada del material aprendido también favorece la actividad némica de memoria. ¿Cómo es esto de organización adecuada del material aprendido? Saber ordenarlo, pues, ¿ya? Saber ordenarlo, ¿ya? Saber relacionarlo con otros recuerdos anteriores, ¿ya? Incluso esto de organización adecuada del material también se refiere a esto, mira, a ver. Por ejemplo, yo te estoy explicando algo, ya hemos definido, por ejemplo, la memoria. Entonces tú tienes que guardarlo organizadamente, o sea, tú tienes que ordenar lo que yo te he dicho, vas a ordenarlo con tus propias palabras, a tu manera, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, vas a recordar así, a ver, ordenas la definición de memoria. A ver, por un lado, que es un proceso psicológico, mental, cognitivo, y haces una idea, y por otro lado guardas la otra idea. ¿Y este proceso en qué consiste? A ver, entonces tú te acuerdas. Guardar la información para luego evocarla, ¿no? Y en el proceso soy capaz de reconocerla y localizarla. Listo, ya está. ¿Ves? Así, a tu manera tú lo ordenas, ¿no? ¿Ya? Tú lo ordenas, tú organizas la información y así la guardas mucho mejor, ¿ya? Tu forma de decir las cosas, ¿no? Etcétera. O también organizas cómo la relacionas con otro recuerdo anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, la memoria. Ah, el profesor dijo que es igual que la percepción. Entonces, ambos son procesos cognitivos. Listo, ya, proceso cognitivo. ¿Ya? Así. Ordenar la información te ayuda también a guardar mejor la información.
Listo, muchachos, ahí están los factores. A ver, díganme si se entendió o quieren que ponga más ejemplo en alguno de ellos. Yo encantado de hacerlo, ¿ah? Ustedes me dicen nomás. Ahora, si está todo claro, también por favor me lo hacen saber. No, profe, está todo claro. No, profe, por favor, más ejemplos en esto. ¿Ya? A ver, chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Gracias, mamita, muy amable. A ver, por si acaso en el chat, ¿ya? Porque los tímidos, de los tímidos. Ah, ya. Jarita, Rivera, me dicen que todo está claro. Cotrina también. Muchísimas gracias, chicos. Entonces voy a continuar. Ya, voy a continuar. Niveles organizativos de la memoria, dice, ¿ya? A ver, esto brevemente nomás, ¿ya? A ver, tenemos la memoria cognitiva, dice, allí se instalan los sistemas del conocimiento, ¿ya? Tenemos la memoria funcional, dice, donde se instalan los sistemas operativos automáticos como la lectura, la escritura, ¿no? Andar, etcétera. Tenemos la memoria afectiva, donde se almacenan los sentimientos y emociones aprendidos. Tenemos la memoria existencial, lo que nos permite recuerdos pasados, en la que se instala lo inconsciente. La memoria reciente, lo que nos permite la imagen del presente y la sensación del tiempo. La memoria fisiológica se expresa en el ritmo cardíaco, reloj biológico. Y tenemos la memoria genética, conductas determinadas genéticamente, como el llanto, los reflejos, el apego, el temperamento, etc. Ya. A ver, esto no, no va a abrir en un examen, no se preocupen, no quiero que se asusten, hay tanta información, ¿ya? Pero sí es bueno saberlo, ¿ya? Ocurre que existen varios almacenes, ¿ya? En la cabeza tenemos varios almacenes, varios tipos de almacén, ¿ya? No hay uno solo, ¿ya? Hay varios tipos de almacén, ¿ya? Por ejemplo, en un almacén está guardada, empecemos por lo más simple, dice ahí abajo, ¿ya? La memoria genética, ¿ya? Entonces, está guardada la información genética, como por ejemplo, dice ahí, ¿no? El llanto, los reflejos, el temperamento, dice, ¿no? Esa es nuestra memoria genética, ¿ya? Lo que está en nuestros genes ya. Entonces, hacia qué cosa va a pasar, ¿ya? Esa es la memoria genética, ¿ya? Ciertos reflejos que vamos también a ir adquiriendo, ¿ya? Porque nacemos con reflejos nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? En el caso de los animales es más notoria esta memoria genética. En su memoria genética, por ejemplo, está en su memoria genética, por ejemplo, de un perro. Saber ladrar, por ejemplo, pues es su memoria genética, ¿no? Nadie tiene que enseñarle, está en sus genes ya. ¿Ya? Esa es la memoria genética. En el caso del humano, repito, los reflejos, por ejemplo, nacemos ya sabiendo alimentarnos, ¿no? Succionar la teta de mamá para alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Otro reflejo, cerrar los ojos cuando se acerca, por ejemplo, un peligro a la cara, ¿no? Más adelante, vamos a caminar, ¿no es cierto? Caminar, este, gatear antes, etcétera, ¿ya? Luego está la memoria fisiológica, dice que se expresa, dice, en el ritmo cardíaco, ¿no? Es una especie de reloj biológico, ¿no? La memoria fisiológica, ¿no? Por ejemplo, ahorita has tomado tu desayuno, pero en un par de horas ya vas a sentir el hambre ya, ¿no? ¿No? Porque tu cuerpo funciona como un relojito, ¿no? Ya es hora de comer, ¿no? Te recuerda, ¿no? Que es hora de comer, ¿ya, no? La memoria reciente, dice, nos permite la imagen del presente, qué está pasando ahorita y cómo el tiempo está transcurriendo, ¿no? La memoria existencial nos permite los recuerdos pasados, ¿ya? En la que se instala lo inconsciente, dice, ¿no? La memoria afectiva se almacena los sentimientos y emociones que vamos aprendiendo, ¿no? Ciertos temores, ciertas alegrías, ciertas tristezas, ¿no? Se almacenan ahí. La memoria funcional, donde se instalan, dicen, los sistemas operativos automáticos, como por ejemplo, la lectura, la escritura, andar, montar bicicleta, etcétera. Es la memoria funcional, ¿ya? Y recuerda ciertas funciones como las que te he mencionado, ¿no? Por ejemplo, escribir, la escritura, la lectura, etcétera. Y finalmente la memoria cognitiva, ahí están los sistemas del conocimiento, memoria cognitiva, por ejemplo, el pensamiento, por ejemplo, la memoria misma, ¿no? Cómo memorizar, cómo pensar, etcétera. Muchachos, estos son los niveles organizativos de la memoria. Listo, esto como un bonus, un dato adicional, ¿ya? Ahora vamos a ver el olvido, ya. Esta sí me interesa, por favor, muy atentos, ¿ya? El olvido. A ver, muchachos, déjenme decirles que primero que el olvido
Es un proceso natural, ¿ya? Es un proceso natural, ¿de acuerdo? Incluso a veces es necesario olvidar, ¿no? Porque hay mucha información que no nos es útil, no es necesaria, ¿ya? Entonces se va a borrar, ¿no? Para más bien tener más espacio pues, para otro tipo de información que sí nos sea útil, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Pero qué es el olvido? A ver, veamos. Dice, cuando hablamos de olvido, nos referimos a la desaparición temporal del recuerdo, ¿ya? Desaparición temporal del recuerdo, debido a la ausencia de la información o a la incapacidad para recuperarla, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el olvido entonces, ¿ya? Desaparición temporal de un recuerdo, ¿ya? Por un momento el recuerdo desapareció, no me acuerdo por un momento. Luego, de repente sí lo voy a recordar, pero también puede ser a la ausencia de la información, ¿ya? O sea, ya no es que voy a poder recuperarla, ya la información se borró, desapareció, ya tantos años han pasado, ¿ya? Ambos son olvido, ¿ya? La ausencia del recuerdo o la incapacidad para recuperar en este momento, ¿ya? Esa información, ambos son olvido, ¿ya? Ahí vamos a poner un ejemplo de cada uno, ¿ya? A ver, primero, incapacidad para recuperar la información en este momento, ¿ya? Supongamos que estás en el examen. Tú has estudiado y tú te acuerdas la definición de memoria, ¿no? Proceso cognitivo que consiste en guardar la información para luego evocarla y en el proceso reconocerla y localizarla. Ya tú sabes eso, has estudiado toda la noche. Ya llega el examen y en el momento te bloqueas, no te acuerdas. Dice, defina memoria. Y tú sabías, ¿ah? Pero dice, ahorita no me acuerdo. Siento que lo tengo en la punta de la lengua, pero ahorita no me acuerdo qué cosa era, cómo era. No te acuerdas, ¿ya? Termina el examen, no respondiste esa pregunta, ¿ya? Estás medio molesto. Peor, cuando ya escuchas a tus amigos que dicen, oye, está facilita el examen, ¿no? ¿Qué es la memoria? Preguntaron, ¿quién no va a saber? Pues proceso cognitivo que consiste en guardar la información para luego evocarla, ¿quién no va a saber? Y cuando tú escuchas ahí te acuerdas, ay, eso era, yo sabía. ¿Ves? Entonces la información estaba en tu cabeza, sino que en ese momento no te acordabas, no pudiste evocar el recuerdo, pero estaba en tu cabeza, ¿ya? Pero no podías evocar. ¿Ya? Esa es una forma de olvido, ¿ya? Incapacidad para recuperar. Pero también hay otro olvido, que es ya la ausencia de la información, ¿ya? ¿Ya? Simplemente la información ya no está en tu cabeza, ya pues, ya se olvidó ya. Por ejemplo, a ver, te cuento. Yo, como cualquiera, para ingresar a la universidad, tenía que estudiar no solamente letras, ¿no? Porque mi carrera es más de letras, ¿no? Pero también tenía que estudiar matemáticas, ¿no? ¿Ya? Entonces yo llegué con mucho esfuerzo a memorizar incluso las funciones trigonométricas, ¿ah? ¿Ya? Pero si tú me preguntas ahora, no me acuerdo. No, profe, pero haga el esfuerzo. No, así haga el esfuerzo ya no, ya, porque esa información ya no está ya. ¿Ya? No es incapacidad para recuperar, no, simplemente es imposible ya. Ya no está en mi cabeza ya esa información. ¿Ya? Ya no está ya. Hay una ausencia de esa información. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué me dice acá? ¿Por qué olvidamos? Ajá. Al respecto hay un conjunto de explicaciones. A ver, vamos a ver las causas del olvido, ¿ya? ¿Por qué olvidamos? Causas del olvido, ¿ya? La primera causa del olvido es la represión. A ver, mucha atención porque te voy a preguntar de esto. No sé si en el temático o en la domiciliaria, ¿ya? Represión. El psicoanálisis dice que utilizamos este mecanismo de defensa, ¿ya? La represión. ¿En qué consiste la represión, chicos? O sea, primero te explico, luego leemos lo que está ahí, ¿ya? La represión es bloquear, ¿ya? Información que nos es dañina, vergonzosa o dolorosa, ¿ya? Y eso no lo hacemos voluntariamente, eso es automáticamente, inconscientemente ocurre esto, ¿ya? Perdón. Cuando un recuerdo es muy doloroso, muy dañino, vergonzoso, lo reprimimos, ¿ya? A ver, por ejemplo, hay un ejemplo, ay, bueno, un poquito fuerte, pero así, ¿ya? Supongamos que una niña, cuando tenía 4 añitos, un adulto malvado, le tocó, ¿no?, su cuerpo, ¿ya? Eso fue tan traumático, ¿ya? Luego la mamá lo denunció,
fueron al juicio, en el juicio le vuelven a preguntar a la niña, y es un recuerdo horrible, asqueroso, ¿no? Es tan vergonzoso, doloroso, asqueroso ese recuerdo, que ella lo va a reprimir, ¿ya? Ahora ella tiene 17 años, ¿ya? Y le preguntan, ¿no? O habla a la gente, ¿no? Oye, mira, en la noticia ha salido que a una niña la han tocado. Y ella, dice, ay, qué horrible, ¿cómo será eso? Dice. Es decir, ella no se acuerda que a ella también le pasó algo parecido, no se acuerda. ¿Por qué? Porque ese recuerdo tan doloroso, tan traumático, ¿ya? Ha sido sumergido en el inconsciente, ¿ya? Eso se llama represión. Entonces ahorita ella no se acuerda, ¿ya? Así que ella normal puede hablar de ese tema porque no se va a acordar que a ella también le pasó. ¿Por qué? Porque es un recuerdo demasiado doloroso, entonces ella lo ha reprimido. Ya, esa es la represión, ¿ya? Un recuerdo demasiado doloroso, demasiado dañino, lo reprimimos, lo bloqueamos, o como dice el psicoanálisis, lo mandamos al inconsciente, ¿ya? Entonces ella lo podría recordar de repente con alguna técnica de asociación o incluso hipnosis, ¿no? Pero así nomás, normalmente no lo va a recordar porque está reprimido, ¿ya? Esa es la represión. Muchachos, entonces, a ver, vamos a leer lo que dice acá y si no, ponemos más ejemplos también, no hay problema, ¿ya? A ver, ¿qué dice acá? Represión. Según la teoría psicoanalítica, nosotros olvidamos como consecuencia de un mecanismo de defensa que utilizamos inconscientemente. Ya te dije, esto de la represión es inconsciente, ¿ya? Cuando ciertos contenidos o recuerdos nos generan tensión, angustia, ansiedad o nos resultan vergonzosos, ¿ya? A veces, chicos, reprimimos todo el recuerdo, todo, todo. Pero a veces no, a veces solamente reprimimos algunas partes nomás del recuerdo. Eso también pasa, ¿ya? Reprimimos algunas partes, las más dolorosas, ¿ya? A ver, un ejemplo más de represión. ¿Tú has visto la película Asumare? Ahí Carlos Alcántara, que es el actor, te cuenta hechos de su vida real, ¿no? Solo que te los cuenta de una manera jocosa, divertida, graciosa, pues. Él, por ejemplo, te va a contar que su mamá le pegaba, pues, ¿no? Que incluso le decía, ¿no? Él estaba con su hermano ahí, ¿no? Con su hermano, ¿no? El que ese que decía, ¿y tú cómo te llamas? Dice su hermano, dice, ¿no? Bueno, entonces su mamá le decía, pasen. No, él decía, no, no, este nos vas a pegar. Y su mamá decía, no, no te voy a pegar, decía, ¿no? Pasen, no me vas a pegar, no te voy a pegar. Entonces su hermano decía, ya yo paso, decía su hermano, ¿no? Entonces decía, no, 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 primero voy yo, decía. Y entraba y le pegaba, ¿no? Incluso con ritmo, él cuenta, ¿no? Oiga, muchacho, tenga, ¿por qué ha hecho esto? Y así dice que le pega. Y todos nos reímos y él también se ríe. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, yo quiero que tú te pongas a pensar esto, a ver. Cuando eso ocurría, él tenía, supongamos, 8 o 10 años. Que tu mamá te agarre a correazos, a golpes. ¿Tú crees que es algo de lo que tú te puedas reír en ese momento? No, en ese momento él no se reía, en ese momento él seguramente estaba traumado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Claro. O tú te imaginas a Carlos Alcántara llegando al colegio en primaria y contando, mi mamá me pega, sí, tenga muchacho. No, no, él no podía hacer eso. En esa época él estaba traumadazo, ¿no es cierto? Pero ¿por qué ahora sí lo puede contar tan divertido? Ah, es que ahora es adulto. ¿Y qué significa eso? Que él ha tenido tiempo para reprimir ciertos detalles. Por ejemplo, el rostro de odio de su mamá, porque cuando pegan están con cólera, y odio no voy a decir cólera, ya con mucha cólera, el rostro de la mamá. El dolor, cómo ardía cada, ¿no? El terror que él sentía, cómo su cuerpo temblaba de terror, ¿no? Entonces, todos esos detalles así, vergonzosos, dolorosos, ¿ya? Él los ha bloqueado, los ha reprimido. Y se ha quedado solamente con una parte nomás de ese recuerdo, que es la parte aceptable, la parte graciosa, la parte anecdótica. ¿Ya? Eso es reprimir. Entonces la represión puede ser represión total de un recuerdo o podemos reprimir ciertos aspectos de un recuerdo. ¿Ya? Entonces por eso a veces nos dicen, tú te acuerdas las cosas a tu manera o lo que te conviene recuerdas. Eso es verdad. Sí, así funciona muchas veces, ¿ya? El olvido, ¿ya? Olvidamos lo doloroso, lo vergonzoso, lo reprimimos. ¿De acuerdo? Listo. Otra causa del olvido, hijos, es el decaimiento de la huella. Este es mucho más fácil de explicar, ¿ya? Decaimiento de la huella. A ver, tú imagínate que en la arena, a ver, alguien ha escrito ha dibujado un corazoncito con las iniciales J-I-M, ¿ya? Juan y María, quiere decir, está un corazoncito, ¿ya? Esa es una huella, ¿ya?
Ya, una huella. Ya, ¿qué pasa con el tiempo? Esa huella se va a borrar, ¿sí o no? A no ser que tú lo estés repasando. Tú vuelves a repasar encima la huella, entonces la huella se mantiene. Pero si no lo repasas, se borra. Ya. Igual pasa con la memoria, a ver, ¿ya? Información que tú repasas constantemente se mantiene. En cambio, la información que tú ya no repasas se olvida. ¿De acuerdo? Hace un rato yo te ponía el ejemplo de la trigonometría, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Antes yo repasaba constantemente para ingresar a la universidad, pues, ¿no? Yo repasaba, estudiaba para probar mis exámenes también. Entonces yo recordaba incluso las funciones trigonométricas, pero ahora ha pasado tanto tiempo que yo no utilizo la trigonometría que ese recuerdo se ha borrado, ¿ya? Esa huella se ha borrado, ya no recuerdo más, ¿ya? Entonces ese es el decaimiento de la huella. Simplemente información que no repasas, no usas, se va a borrar. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vemos qué dice acá. Acá lo dice más complejo, pero esa es la idea, ¿ya? Acá vamos a ver qué dice acá, a ver, en tu libro. Al producirse el proceso de almacenamiento de información, se genera un conjunto de cambios en el sistema nervioso que representan a la memoria almacenada. Esto es lo que se denomina huella nésica o engrama, ¿ya? Esa es la huella, se forma una huella, pues, ¿ya? En tu cabeza, en tu cerebro, en tu mente también, si tú quieres, ¿ya? Al final del siglo XIX, Ebbinghaus, a ver, acuérdate ese nombre, ¿ya? Ebbinghaus, acuérdate ese nombre, ¿ya? Propuso que el olvido es el resultado natural de la extinción gradual de la huella amnésica. Ya, él es el que crea ese término, ¿ya? Extinción gradual de la huella amnésica. Es decir, que el paso del tiempo y la falta de uso de cierto tipo de información genera finalmente su pérdida. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo te decía? Pues, ¿ya? Entonces, imagínate que cada recuerdo es como una huella, ¿ya? Si tú lo repasas, se mantiene. Si no lo repasas, simplemente se borra, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estas dos causas del olvido, chicos? A ver, la represión y el decaimiento de la huella. ¿O está todo claro? A ver, por favor, háganmelo saber. ¿Todo claro? A ver, vamos a ver por el chat estos muchachos. Todo claro, dicen Rivera, Cotrina. Ya, gracias. Muy bien, entonces voy a continuar. Ya. Ya. Hay una causa, el olvido más, ¿ya? Acá ya terminamos, ya. Una causa, el olvido más es la interferencia, ¿ya? Interferencia, claro. Es que recuerdos parecidos pueden interferir entre ellos, ¿ya? Pueden obstaculizarse, ¿ya? Acá dice, mire, se dice que olvidamos por interferencia cuando algún material obstaculiza el recuerdo de otro. Por ejemplo, si al leer las diferentes corrientes literarias peruanas y al terminar recordamos claramente que el representante del modernismo es Chocano, pero no podemos evocar a un representante del vanguardismo, en ese caso, es probable que la información más reciente haya sido bloqueada por la información anterior. Ya, eso es lo que pasa, pues. Ya, la información reciente bloquea lo anterior, ¿ya? Eso se llama interferencia retroactiva. Pero también puede ser al revés, que la información anterior bloquea a la información reciente y eso se llama interferencia proactiva, ¿ya? La cosa que los recuerdos se interfieren, ¿ya? A ver, pero antes de pasar a explicarte esto, un par de ejemplos más, ¿ya? A ver, te cuento, yo soy profesor de francés también, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba estudiando francés, ¿ya? Allá en San Marcos, ocurre que también enseñaban italiano, ¿ya? Y te cuento, en mis tiempos eso era gratuito, ¿ah? ¿Ya? Sí. O a veces lo que dabas era simbólico, ¿no? ¿No? Nomás para las pilas, para que la profesora tenga sus... En esa época era así, ¿no? Para las pilas de... Cuando no había luz, ¿no? Para las pilas de la radio grabadora o casetera que existía en esa época, ¿ya? Bueno, la cosa que como era gratis, también me puse a estudiar italiano yo, ¿ya? Sin embargo, tuve que dejarlo. ¿Sabes por qué? Porque ocurrió esto de acá, la interferencia, ¿ya? Ya se estaban interfiriendo, se me estaban
mezclando los recuerdos. Sí, sí, dos idiomas a la vez no es lo mejor. Aparte que también llevaba yo inglés también en esa época, entonces ya me estaba ya, y estaba ocurriendo la interferencia. Entonces recuerdo que, por ejemplo, en la clase la profesora dice, ya, a ver, Guido, tú vas a hacer diálogo con Margarita. Ya, entonces yo tenía que pararme, y así practicábamos pues el francés. Entonces yo la saludo, ¿no? Buongiorno, le digo, ¿no? Y todo el salón me mira, la profesora también, ¿buongiorno? Uy, me había confundido, pues. En francés es bonjour. Mira cómo se parece, ¿no? Bonjour, es buen día. En italiano es buongiorno. Uy, ya se me estaba cruzando ya. Es interferencia, ¿ves? Comenzó a haber la interferencia ya. ¿Ya? O me preguntaron, ¿cómo se dice palabras en francés? Palabras. Parole, no, eso es italiano, parole. Uy, ¿cómo se dice en francés? No me acordaba en ese momento. ¿Cómo se decía? Me acordaba en italiano, pero no en francés. ¿Te das cuenta? Entonces comenzó a haber interferencias, ¿ya? Es interferencia. Por eso, jóvenes, normalmente en tus horarios tratan, por ejemplo, de que no haya cursos parecidos, para que no haya interferencia. Por ejemplo, después de álgebra no te van a poner geometría, no, 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 porque va a haber interferencia. Tratan de poner en el medio un curso de letras, ¿no? ¿Ya? Para que no haya interferencia entre recuerdos parecidos, ¿ya? Ahora, jovencitos, les había dicho que esta interferencia puede ser retroactiva o proactiva. A ver, atención acá. Retroactiva, retro, es cuando la información nueva, ¿ya? Retro, bloquea la información antigua, ¿ya? Eso es retroactiva, ¿ya? Cuando la información nueva bloquea la antigua, ¿ya? A ver, por ejemplo, te pones a estudiar a última hora tú, ¿ya? Para el examen, tienes hoy día dos exámenes, por ejemplo, y te pones a estudiar, supongamos, ¿ya? Te has levantado a las 5 de la mañana, de 5 a 6 estudias química, ya estudiaste, ya listo. Y de 6 a 7 estudias biología. Llega la hora del examen y te va bien en biología, pero no en química. ¿Qué quiere decir? Que lo último que estudiaste, biología, ¿ya? Ha interferido con lo que estudiaste más temprano, que es química, ¿ya? Esa es la interferencia. Por eso lo mejor es estudiar para que no haya interferencia con tiempo, pues chicos, con tiempo, ¿ya? O sea, darle tiempo al cerebro para que también procese la información, ¿ya? Procésela, ¿ya? Si le das tiempo, no va a haber interferencia. Pero si lo juntas, todo lo mezclas, sí va a haber interferencia, ¿ya? En este caso, retroactiva, ¿ya? La información nueva bloquea la información antigua. Esa es la interferencia retroactiva. Otro ejemplo, a ver. De repente te acuerdas del nombre de tu profesor de álgebra de ahora en secundaria, de este año, pero no te acuerdas del nombre de tu profesor de álgebra de primera y secundaria, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? El nombre nuevo de tu profesor de ahora bloquea, interfiere con el nombre de tu profesor más antiguo, que es el de primera y secundaria. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es la interferencia retroactiva. La información nueva bloquea la antigua. Y la interferencia proactiva es al revés, cuando la información antigua más bien bloquea la nueva. Entonces puede ser al revés. Si te acuerdas el nombre de tu profesor de primera y secundaria, y más bien eso bloquea y no te interfiere y no te permite acordarte del nombre de tu profesor de ahora, de tercera secundaria, por ejemplo. ¿Ya? Esa interferencia proactiva. Otro ejemplo, supongamos aprendiste a bailar tú, marinera, ¿ya? Cuando estás en primera secundaria. Ya. Muy bien, esa es información antigua. Ahora van a practicar, para el día maestro, vamos a practicar salsa, ¿ya? Tú quieres bailar salsa. Y no puedes, porque cuando quieres bailar salsa, te salen pasos de marinera. ¿Qué quiere decir? Que la información antigua, o sea, la marinera, está interfiriendo con la información nueva que es el baile de la salsa. ¿Te das cuenta? O de repente quieres cantar una canción de ahora y te sale, a tu cabeza llega solamente la melodía, el ritmo de una canción antigua. ¿Ya? Entonces dices, no, esa canción no me la puedo sacar de la cabeza, esa información antigua está interfiriendo con la nueva. ¿Ya? Esa es la interferencia, ¿ya? Retroactiva, retro. De aquí adelante para atrás, la información nueva bloquea la antigua. Y la proactiva, la información antigua, más bien bloquea la nueva. ¿Y muchachos? ¿Se entendió la interferencia y sus dos tipos, retroactiva y proactiva? ¿Sí? Listo. ¿Se entendió? Ya. A ver, ¿qué dicen por el chat?
Sí, me dice Salvatierra, sí, profesor, dice Gutiérrez, gracias. Vamos a continuar. Ya hemos terminado. Vamos ahora a continuar con la última fase, que es la de eh, la práctica. ¿Ya? A ver, participen, por favor. A ver, la memoria. Almacena información por aproximadamente 15 segundos. Ah, ya. Pero esto no está acá en tu teoría, pues, ¿no? Ya, pero no te preocupes. Sí, porque hay tipos de almacén, ¿no? En vez de poner este cuadrito, debe poner eso, ¿no? La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Pero no, no se preocupen. A ver, ¿alguien sabe esta respuesta? A esto se le llama memoria. A corto plazo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? A ver, ¿quién lo dijo esta niña? Qué enterada está acá. Su apellido, por favor. Catrina Tantarena. Ah, como siempre, Cotrina.